Anatomía ósea y muscular del antebrazo. El esqueleto del antebrazo se compone de dos huesos denominados radio y cúbito. Características del radio y el cúbito. El radio es fino en el extremo proximal y se engresa distalmente. Su superficie superior es cóncava y articula con la capítula del húmero. Medialmente, la cabeza articula con la muesca radial del cúbito. El cúbito es el más largo de la pareja, solo un poco, y con más responsabilidad en la formación de la articulación con el húmero en el codo. Su extremo proximal ostenta dos apófisis prominentes, el olecranón y la apófisis coronoides, separadas por una concavidad profunda que se llama la muesca troclear. La región muscular del antebrazo está compuesta por 20 músculos y se divide en tres regiones musculares, la anterior o ventral, posterior externa y la posterior o dorsal. La región anterior contiene cuatro planos musculares que son del más superficial al más profundo, el primero, segundo, tercero y cuarto que podemos ver en la siguiente figura. El primer plano de la región anterior contiene cuatro músculos, que son el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior, como los vamos a llamar en la siguiente presentación. El pronador redondo se origina por medio de dos fascículos, uno desde el epicóndilo medial o epitróclea del húmero y el otro más delgado desde la cara interna de la apófisis coronoides de la ulna. Su inserción se encuentra distalmente en el tercio medio de la cara lateral del radio, distal a la inserción del músculo supinador. Su acción es la pronación del antebrazo, pero también realiza una ligera flexión de la articulación del codo. Se irriga mediante la arteria ulnar y la arteria radial y es inervado por el nervio mediano. El palmar mayor tiene su origen en la epitróclea. Se inserta en la cara anterior del extremo superior del segundo metacarpiano y es el flexor principal de la muñeca. Es irrigado por el nervio mediano y es vascularizado por ramas de las arterias cubital y radial. Palmar menor. Su origen está en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la aponeurosis superficial de la muñeca y el ligamento anterior del carpo. Es inervado por el nervio mediano y su acción es flexionar levemente la mano a nivel de la articulación de la muñeca y tensa la aponeurosis palmar. El cubital anterior se origina en la epitróquea, el olecranón y el borde posterior cubital y se inserta en el hueso piramidal, en el hueso pisiforme y el unciforme del hueso ganchoso y del quinto metacarpiano. Es un flexor y abductor de la muñeca y es irrigado por la arteria cubital e inervado por ramas musculares del nervio cubital. Ahora vamos a hablar del segundo plano de la región anterior, donde se encuentra el flexor común superficial de los dedos. Flexor común superficial de los dedos de la mano. Se origina en la epitróclea humeral, la apófisis coronoides del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. Posee inserciones proximales por diferentes fascículos, el humeral en la epitróclea, el cubital en la apófisis coronoides y el fascículo radial en el borde anterior del mismo. Es flexor mínimo del codo, de la muñeca, del metacarpofalángico, de la primera interfalángica y se inerva por el nervio mediano. No es un flexor global de los dedos debido a la necesidad de asociar la flexión de algunas articulaciones con la extensión de las más distales. Ahora vamos a ver el tercer plano de la región anterior, que tiene dos músculos,
el flexor común profundo de los dedos de la mano y el flexor largo del pulgar. Flexor común profundo de los dedos de la mano. Se origina del lado anterior de la ulna y junto con el flexor común superficial de los dedos de la mano. Tiene un tendón largo que corre por el antebrazo y atraviesa el túnel carpiano hasta insertarse en el lado palmar de las falanges de los dedos. Su acción es flexionar los dedos y su irrigación proviene de la arteria interósea anterior, que es una de las ramas de la arteria cubital. Su inervación se realiza por los nervios mediano y cubital. Vamos a hablar ahora sobre el cuarto plano, que se encuentra en la región anterior y contiene al pronador cuadrado. El pronador cuadrado tiene su origen en la cara anterior del cuarto inferior de la ulna. Es insertado en el cuarto distal de la superficie anterior del radio y su acción es la pronación del antebrazo. Es inervado por el nervio interóseo, rama del mediano, proveniente del plexo braquial. En esta región, llamada posterior o dorsal, tenemos dos planos musculares con 8 músculos. Estos son el plano superficial y el plano profundo. La región posterior del plano superficial contiene 4 músculos, que son el anconio, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el músculo extensor cubital del carpo. El anconio es un músculo independiente. Se inserta proximalmente en el epicóndilo lateral del húmero y caudalmente en la cara posterior del cúbito. Su acción es como un músculo extensor del antebrazo sobre el brazo. Es inervado por el nervio radial común e irrigado por el círculo arterial peripocondilo lateral, y a veces recibe también vascularización de la arteria radial o de la arteria interósea posterior. El extensor común de los dedos tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, en la región externa del codo. Se inserta en el epicóndilo lateral del húmero y su acción es como extensor de la muñeca y de la falange principal de los dedos. Tiene una leve participación en la extensión del brazo y es inervado por el nervio interóseo posterior. El extensor propio del meñique tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es en la primera falange del dedo meñique y en la porción más cubital del tendón del extensor común de los dedos. Su acción es el extensor de la muñeca y del dedo meñique. Es inervado por el nervio interóseo posterior y es irrigado por la arteria interósea posterior, que se origina de la arteria interósea común y más próximamente la arteria ulnar. El músculo extensor cubital del carpo tiene su origen en la cabeza humeral. Se inserta en la base del quinto metacarpiano. Tiene su acción como extensión y aducción de la muñeca en dirección cubital. Es inervado por ramas musculares del nervio cubital e irrigado por la arteria cubital. Muchísimas gracias.